Un estudio de Hydrogen Council determina que utilizar fertilizantes a partir de amoníaco renovable solamente elevaría entre un 1 y un 3% el coste de la comida. Además, se reducirían las emisiones asociadas en más de un 30%. Estudios como este dejan muy claro qué caminos hay que perseguir y el impacto real que van a tener tanto en la economía como en la descarbonización. Y precisamente en el episodio de hoy hablaremos de otro estudio de la Agencia Internacional de la Energía que ya ha abierto caminos como este en el pasado. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlantic, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Pues llegamos ya al episodio 98 y tenemos por primera vez un invitado que hace hat-trick, que es José Miguel Bermúdez, que repites por tercera vez en el podcast del hidrógeno. José Miguel, analista especializado en hidrógeno y combustibles alternativos en la Agencia Internacional de la Energía, que ya sabéis todos que aquí es nuestra referencia, y que viene a hablar sobre los trabajos de la agencia, especialmente sobre el Global Hydrogen Review 2025, que siempre hacemos un repaso anual, ¿no?, de lo que habéis estado viendo, trabajando y analizando con este informe, que es una auténtica maravilla y además que sea accesible a todos. Así que, José Miguel, estamos con muchísimas ganas de poder hablar contigo sobre esto y bienvenido a la que ya es tu casa, prácticamente. Bueno, ahora es muchísimas gracias a ti y a Javier. La verdad que me hace mucha ilusión hacer el hat-trick, ser el primero. De hecho, estaba pensando si me vais a dar una tarjeta, ¿no? Es lo que en el hormiguero me Una parece. figurita, ¿no? Y claro, algo así Deberíamos. estaría muy bien. Pero Danos, bueno, yo os danos una agradezco. dirección y tendrás sorpresa. Vale, vale, perfecto, perfecto. No, pero realmente agradeceros porque, oye, el informe está ahí y tal, pero como bien sabéis, el objetivo de la agencia es difundir al máximo el trabajo que hacemos y tratar de llegar al máximo al mayor número de personas para que, bueno, pues la información que ponemos disponible para todo el mundo sirva para definir estrategias, para que la gente sepa cuál es el estado del mercado y pueda tomar las mejores decisiones lo más informadas posibles, ¿no? Así que yo toda oportunidad como esta la agradezco muchísimo. José Miguel, ya no hace falta presentarte ni a ti ni a la agencia una vez más, así que vamos directamente al grano, al informe que ha comentado Bryce, que has comentado tú, Vamos a informe de ello. referencia para nosotros y para todo el sector. Para empezar y para ya entrar en el meollo, ¿qué destacarías como el cambio más significativo del mercado del hidrógeno global desde el año pasado hasta este? ¿Qué es lo titular que pondrías a este cambio? Bueno, yo creo que más que de un cambio, hablaría de la confirmación de una tendencia que empezamos a ver ya el año pasado, ¿no? Creo que, bueno, el informe es el quinto año, así que también para nosotros es un informe importante por ese aspecto. Pero bueno, creo que hemos pasado de un momento de boom que vimos en los 2, 3 primeros años a un choque de la realidad y que en lo que realmente estamos viendo que el sector ha entrado en un momento en una fase de consolidación y también en un momento de reajustar algunas ambiciones que probablemente fueron bastante irrealistas hace 2 o 3 años, ¿no? Una cosa que estamos viendo es que cada vez vemos a más gente hablando de que el hidrógeno, bueno, pues vuelve a ser una moda pasajera, que, bueno, pues todas las noticias que estamos viendo de cancelaciones de proyectos, de retrasos y demás, pero nosotros pensamos que esto es más bien falso. Es cierto que no se están alcanzando las ambiciones, pero porque eran desproporcionadas. Y lo que estamos viendo es que en realidad el sector sí avanza y avanza mucho, sobre todo cuando tenemos en cuenta que es un sector que sale prácticamente de la nada, ¿no? Que proviene de unos niveles de operación muy bajos años atrás. Y en este aspecto, en el informe hemos dado 3 ejemplos que creo que son muy significativos, os quería comentar aquí. En primer lugar, en el punto de la producción del hidrógeno de bajas emisiones. Si vamos al lanzamiento del primer informe en 2021, pues veíamos que había en operación un pequeño número de proyectos que eran más bien demostradores, proyectos piloto.
5 años después, la producción de hidrógeno de bajas emisiones ha crecido un 60%. Pensamos que este año puede llegar a alcanzar el 1.000.000 de toneladas por primera vez. Y solo fijándonos en proyectos que han alcanzado decisión final de inversión, podríamos estar hablando de 4 millones de toneladas a 2030. Esto, insisto, es mucho menos que las ambiciones, pero estamos hablando de un crecimiento que sería de menos del 1% de la producción total de hidrógeno hoy, en torno al 4% en 2030, ¿no? Y esto es un crecimiento similar al crecimiento en las etapas iniciales de tecnologías que hoy en día que hablamos que son con un éxito, ¿no? Como es la solar fotovoltaica. Por otro lado, el tamaño de los proyectos también está creciendo, ¿no? Fijándonos otra vez en el 2021, cuando publicamos el informe, el mayor electrolizador en operación del mundo tenía 30 megavatios. Este año ya hay uno de 500 megavatios en operación en China y el más grande en construcción, el NEOM, ¿no? Son más de 2 gigavatios y estará en operación entre 2026 y 2027. Y luego otro aspecto donde vemos muchísimo avance es en innovación. Hemos visto tecnologías pasar de pequeños pilotos a grandes pilotos, a demostradores, incluso a llegar a la comercialización. Y esto es bastante importante desde el lado de la demanda. Estamos viendo tecnologías de acero, tecnologías en el sector marítimo que pensamos que van a ser totalmente comerciales al año 2030, ¿no? Y esto puede desencallar un montón de demanda de hidrógeno a bajas emisiones. Por lo tanto, vemos que es un proyecto que avanza mucho, lo único que es cierto que no avanza en base a unas ambiciones que no eran muy realistas en los años 2020, 2021, 2022. Y que además se sigue enfrentando a retos desde el punto de vista de costes, de falta de claridad de la demanda, de regulaciones imprecisas, falta de infraestructuras y que no hay que perderlos de vista, pero que al final son retos esperados en un sector que tiene que construir nuevas cadenas de valor. Totalmente. Nosotros lo vemos de la misma forma y yo creo que también el Global Hydrogen Review de este año ha sido como un refuerzo, ¿no? a esa visión de que en realidad las cosas no han estado paradas. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Yo cuando era pequeño pues podía soñar con ser futbolista, pero, pero he crecido, no soy futbolista y eso no es un fracaso, ¿no? O que me vaya a quedar en la estacada. Es simplemente que las ambiciones y el punto de partida, la base que creíamos que teníamos estaba muy errada. Ahora lo ves con perspectiva y dices, pero ¿cómo iba yo a desplegar una industria electrointensiva sin tener las subestaciones, sin tener el conocimiento normativo, sin tener ni siquiera los propios fabricantes? Es que ahora ves lo que han avanzado los fabricantes. Ya a la hora de tener horas de operación, equipos comerciales, simplemente algo tan simple como la oferta que te hacen, o incluso la RFQ que tú les mandas, ¿no? Ha cambiado tanto y ha evolucionado todo tanto que realmente lo ves y dices, qué ingenuos podíamos haber sido, ¿no? En el sector de pensar que esto realmente iba a ser cosa de... o en 2020, cuando se hablaba de pinchar la tubería de gas, que se hablaba de pinchar, no se hablaba ni de ir a una conexión o a un punto de conexión, se hablaba de eso, ¿no? Ahora lo ves con perspectiva y dices, oye, es cierto que ha habido un fracaso porque las expectativas estaban ahí, todos las creamos y bueno, poca gente puso el freno o un poco, por así decirlo, el conocimiento de todos los sectores que involucran al hidrógeno. Pero es que ahora lo ves con perspectiva y ha habido un montón de cosas. Todo el avance normativo, yo hablo ahora de Europa, todo el avance normativo, regulaciones, cuotas, que aún algunas están por cerrar, pero que llevan muy buen camino de cerrarse. Nosotros, de hecho, voy a hacer aquí una cuña publicitaria, en nuestra newsletter y en la web hemos hecho precisamente ese análisis, ¿no? Ese ejercicio de ver, oye, realmente esto del hidrógeno se viene abajo, no se viene abajo, le hemos llamado Factfulness en honor a Eugenio Trillo, que nos recomendó el libro este verano, pero bueno, que sí que ves que el avance ha sido muy grande y sobre todo que es tan gigante y tan masivo el sistema energético y estos sectores que son atacables con hidrógeno, que incluso aunque, como tú dices, haya que replantearse los objetivos, todo lo que hagamos se va a quedar corto. Y yo no creo ni que en España vaya a haber 4 gigavatios de aquí a 2030, pero es que todo lo que hagamos y lo que seamos capaces de hacer se va a quedar corto y va a tener un mercado, ¿no? Entonces ahí, bueno, yo creo que sí que deberíamos de ser bastante más optimistas de lo que está siendo mucha gente ahora. Yo no sé si lo ves de la misma forma tú, José Miguel, pero nosotros es como lo estamos viendo. Totalmente, o sea, yo creo que, y yo de hecho me resisto totalmente a hablar de fracaso, o sea, es que hay que entender que estamos construyendo un sector desde la nada y que estamos tratando de pasar de
de un producto que tradicionalmente era simplemente una materia industrial, una materia prima industrial, de hecho un intermedio dentro de unos procesos industriales, a convertirlo en un nuevo vector energético. O sea, es un cambio absolutamente espectacular. Entonces, yo creo que, y me gusta el ejemplo que pone en el fútbol porque yo pongo uno muy parecido. Yo hice muchos años natación de competición. Si yo me hubiera puesto como objetivo llegar a los Juegos Olímpicos, pues yo vería mi carrera deportiva como un fracaso, ¿no? Pero bueno, yo llegué a participar en campeonatos de España, creo que estuvo bastante bien. Entonces, creo que si tú te fijas unas metas que son totalmente inaccesibles y que estás poniendo... Es que me gusta también lo que has comentado de las horas de trabajo de los electrolizadores, ¿no? Estábamos pensando, hablamos de centenas de gigavatios en 2030, cuando si tú pones a funcionar un electrolizador en el año 2020, para el 2030 seguramente no tengas una enorme cantidad de horas de trabajo como para conocer totalmente cómo funciona esa tecnología, ¿no? Hoy tenemos un dominio Sí, absoluto de la solar, pero es que la solar se empezó a instalar pilotos, obviamente, y demás, en los años 70, ¿no? Estás hablando de medio siglo de datos para conocer la sí, sí. tecnología. Entonces, todo esto hay que ponerlo un poquito en contexto y darse cuenta de que había unas ambiciones por todos lados, ¿eh? Esto no hay que poner la culpa en alguien particularmente. Creo que fue gobiernos, industria, organización internacionales, academia, mucha gente puso unas ambiciones que no eran realistas. Entonces, si ahora ponemos eso como la vara de medida, pues obviamente hablas de un fracaso, pero no es la realidad. Creo que tenemos que hablar más de un éxito en base a lo que era realmente factible. Sí, yo quizás tampoco hablaría de éxito porque en realidad o sea, es cierto que ha habido muchas cosas que no han salido bien, pero también las circunstancias, no sé, Ucrania y demás, pues ha entorpecido bastante. Pero es que otro ejemplo que nosotros ponemos siempre es, por ejemplo, el tema de las ingenierías, los sobrecostes y demás, ¿no? Al final, esto parecía que iba a ser una cosa fácil, por lo menos las plantas grandes. Y si tú te pones a ver los costes de una planta grande y el 30-40% se va en EPC y contingencias, que eso es algo que va a bajar muchísimo cuando se gane conocimiento, ¿no? De este tipo de plantas. Pero Obviamente, hoy en día obviamente. está disparado, pero es que es normal, es que necesitas ganar conocimiento, tener... Bueno, nosotros cuando Los, esto empezó en 2020, que las grandes ingenierías de España sabían dos personas cosas de hidrógeno, no más, ¿no? Entonces, bueno, lo ves con perspectiva y lo entiendes, y lo entiendes. Total. El tema de la ingeniería. O sea, estás hablando de que hoy en día la inmensa mayoría de los proyectos de cierto tamaño que están haciendo en Europa son proyectos first of a kind. O sea, instalar 100, Claro, 200 megavatios como lo que quiere hacer ahora Repsol en Cartagena, ¿no? Como lo que está haciendo Shell en Holanda. Me estás hablando de que es la primera vez que alguien hace semejante cosa en Europa. Obviamente hay que aprender. sí, Cuando hayas instalado 20 de esas, cuando hayas instalado 20 de esas, los EPCs van a caer, las contingencias van a caer muchísimo y también los costes de capital, que eso es una cosa que se nos olvida, es que el coste de capital totalmente. tiene un impacto en el coste del hidrógeno brutal Brutal, y el coste de brutal. capital va ligado al riesgo del proyecto. Si Eso yo es. como inversor es la primera vez que me meto en esto, pues lo veo súper riesgoso. Si ya llevo 5, ya 5, 10 y ya sé por dónde puede ir mal y por dónde puede ir bien, simplemente los proyectos malos no los voy a financiar, los proyectos los voy a financiar a un menor coste. Y eso va a tener mucho impacto también en el coste del Eso hidrógeno, es clave. obviamente. Es clave porque además no podemos olvidar que el coste de capital no te lo meten solo al electrolizador, te lo meten a las renovables asociadas. Obviamente, Entonces, sí, sí. el efecto se multiplica. Se multiplica, sí, sí. Eso es. Bueno, yo diría que está incluso por encima del tema de las contingencias, ¿eh? Cuando ves el Porque impacto en el LCOH es muchísimo muchísimo. mayor. Es muchísimo Es mayor. bestial, sí, sí, es bestial. Bueno, pues yo también quería preguntar de este 1%, ¿no? Que comentabas, que yo creo que ya más o menos lo estamos hablando ahora, pero ¿qué nos está faltando realmente? ¿Dónde ves tú que hace falta hacer ese clic para comenzar a acelerar en el despliegue de proyectos? Bueno, yo creo que al final hay que tener en cuenta que por el momento y a 2030 y seguramente después de 2030, un tiempo más allá, el hidrógeno de bajas emisiones va a seguir siendo más caro que el hidrógeno producido por combustibles fósiles sin medidas de mitigación. Eso es una realidad con la que hay que convivir. Por lo tanto, lo que necesitamos es soluciones a medio plazo que nos permitan solucionar o cerrar este coste, que no viene siendo otra cosa que políticas públicas de apoyo,
Pero también es muy importante tener un marco regulatorio estable. Quiero decir, el tema de las definiciones de lo que son el hidrógeno de bajas emisiones o en Europa los RFNBOs, pues aquí no pueden estar cambiándolas cada poco. Pueden ser ideales, menos ideales, más o menos complicadas, pero no podemos estar cambiándolas cada poco. Segundo, tiene que haber una claridad en el tema de la demanda. Nosotros llevamos 3 años ya insistiendo muchísimo en el tema de la demanda, en oportunidades para crear esa demanda para que los proyectos pueden asegurar el offtake. Sin offtake, es que esto es muy sencillo. Un mercado funciona porque hay una demanda a la cual le responde una oferta. Si no hay esa demanda, es que todo se viene abajo. Y eso es importante que los productores tengan una claridad. Entonces, para mí, esos son los 2 puntos fundamentales. Luego hay otras cuestiones de regulatorios, de permitting, de licensing, para que no haya retrasos. El tema de la infraestructura, cómo es más o menos necesario desarrollarla, en qué puntos, cuáles son las prioridades. Pero el tema de los programas de apoyo y, sobre todo, de la demanda son fundamentales. Y es ahí, y particularmente en la demanda, es donde vemos que hay interés, vemos que hay muchos anuncios, pero vemos que no terminan de materializarse o que están materializando muy lento en políticas públicas realmente implementadas y digamos, pasadas en formato ley. Yo aquí también, un poco hilándolo con lo que le estás comentando, el tema de quién desplegará o la nueva foto de cara a 2030 que ponéis ahí en el informe. Tampoco queremos destripar todo el informe, pero ¿quién será encargado de impulsar esta demanda? ¿Qué potencial ves? Un poco de números, ¿no? En todo esto. A ver, se puede especular mucho, pero lo que está claro es que hay 2 sectores en los que hoy en día hay una demanda de hidrógeno, simplemente hablando de hidrógeno, que son el refino y el sector químico. Y esos 2 sectores van a necesitar hidrógeno por los siglos de los siglos, amén. O sea, es imposible que vayan a funcionar sin hidrógeno. Por lo tanto, son los puntos de entrada más sencilla para el hidrógeno de bajas emisiones. Es cierto, que presentan algunos problemas en temas de competitividad internacional, ¿no? Si tú fuerzas a estas industrias a moverse completamente a hidrógeno de bajas emisiones, o lo haces a nivel global, que a nivel global no va a pasar, o al final estás poniendo un problema de competitividad en tu industria, ¿no? Entonces hay que encontrar mecanismos que lo ayuden, pero claramente esos 2 sectores son los que tienen la entrada más directa para el hidrógeno de bajas emisiones. Y cuando uno mira dónde están ocurriendo los offtakes y dónde están ocurriendo las decisiones de inversión, ves que estos 2 sectores dominan totalmente. De hecho, el sector del refino es el sector con el porcentaje de proyectos, de todos los proyectos anunciados, el que tiene el mayor porcentaje de decisiones finales de inversión. Entonces, esos 2 están claros. Y luego hay que ver aquellos sectores en los que vemos que el hidrógeno realmente puede jugar un papel muy clave en temas de descarbonización, pero también en temas de competitividad industrial y en temas de seguridad energética. Y en aquellos sectores en los que el hidrógeno puede que sea una de las pocas tecnologías que tenemos, ¿no? Y ahí pensamos que aviación y marítimo están bastante bien posicionados. Pero son 2 sectores que dependen totalmente de la implementación de políticas públicas. Hemos visto algunos buenos progresos y creo que pues los mandatos, por ejemplo, de la Unión Europea en el tema de aviación, del Reino Unido también en el tema de aviación, son los buenos primeros pasos, pero bueno, son también sectores que los proyectos funcionan de una manera diferente a cómo funcionan sus potenciales compradores, ¿no? Estamos hablando de proyectos que necesitan un offtake de larga duración, de 10 a 15 años, en un sector que trabaja normalmente con un spot market para los combustibles, ¿no? Entonces ahí hay que ver qué instrumentos se pueden poner en marcha, qué tipos de agregadores de demanda, por ejemplo, podrían solucionar este impasse temporal en cómo funcionan, ¿no? Pero nosotros pensamos que refino industria, claramente los sectores que van por delante, y luego aviación y marítimo están bastante bien posicionados para ser los otros sectores donde vayamos a ver más demanda. Y luego hay un factor regional que en ocasiones es diferente.
aquí quiero comentar el tema de Japón y Corea, ¿no? Japón y Corea, donde vemos una fuerte creación de demanda en el corto plazo es en el sector de generación eléctrica. Pero bueno, son dos islas energéticas con unos factores geopolíticos muy peculiares, con lo cual esto no es replicable en otros sitios, ¿no? Pero bueno, muchas veces la gente nos pregunta por qué tenéis tanta demanda a corto plazo en vuestros escenarios en generación de electricidad y mayoritariamente vienen de estos dos países. ¿Y el sector de transporte por carretera no lo veis como Claro, algo claro? cuando hablamos a 2030 es muy difícil. Si vamos a más largo plazo podría ser, pero hablando a 2030 hay algo de demanda, sí, pero es muy pequeña. Hay que tener en cuenta que, bueno, en el sector, digamos, de coche, vamos a los utilitarios, el coche que utilizamos todos para movernos, es que yo no te voy a decir que lo veo imposible, pero lo Hay vería más cero. un tema de lujo que otra cosa, ¿no? Es decir, Sí. mira que guay soy que tengo un coche de hidrógeno. En el tema del sector pesado es otra historia. Pero claro, cuando uno ve los números de cómo está avanzando la electrificación, con todos los retos que tiene, obviamente, pero a corto plazo vemos que claramente la ruta es la electrificación. Donde estamos viendo que hay algo más de despliegue de camiones de hidrógeno, que es en China, estamos hablando de que son órdenes de magnitud, varios órdenes de magnitud por debajo del despliegue de los camiones eléctricos, ¿no? Entonces ahí sí vemos una demanda, pero claro, estamos hablando de kilotoneladas, en el mejor de los casos, cuando nosotros estamos hablando de millones de toneladas. Claro, o sea, al final aquí lo que veis es que los camiones lo veis a más medio plazo, pero con mucha precaución porque el eléctrico Claro. avanza a una velocidad pasmosa. Digamos que sí, es una cosa más de medio largo plazo y ver a dónde no llega el eléctrico, porque donde llega el eléctrico va a ser muy difícil que pueda competir. Y luego también, cuando se alcancen altos grados de electrificación en sectores que hoy en día no están muy electrificados, como es el transporte, como es la industria, ¿qué impacto tiene esto en el sector eléctrico y cómo esto luego se refleja en los costes de la electricidad, ¿no? A medida que tenemos una mayor integración de renovables, un sistema que tiene que ser más flexible, un sistema que tiene muchas demandas que antes no tenían, que no siempre son totalmente predecibles como las que podemos tener hoy en día, la operación de este sistema y el refuerzo de este sistema va a hacer que tenga unos costes que hoy en día pues, son más bajos en temas de pues, asegurar la flexibilidad. Y estos costes del sistema pues se tienen que repartir entre los usuarios, ¿no? Entonces, ¿cuánto esto puede afectar? Es decir, igual que la electricidad, la generación de electricidad va a ser más barata, ¿qué tanto más cara pueda ser la electricidad que recibamos los usuarios finales, incluyendo los usuarios pues, en el transporte o en la industria, ¿no? Eso, a más a medio y largo plazo, pues puede hacer que a lo mejor la producción de hidrógeno pueda resultar más competitiva en sectores que a lo mejor hoy en día, con los costes actuales del sistema, no lo son, ¿no? Entonces eso habrá que ir refinando las estrategias en el medio y largo plazo para ver qué tanto se electrifica y qué tanto entra el hidrógeno. Pero sí estamos hablando más allá de 2030. Y luego aquí una cosa que uno nunca puede predecir cómo van a variar las tecnologías, obviamente, pero estamos hablando ya, perdón, ya no solo de qué tan rápido avance la electrificación del transporte, sino qué tan rápido avance la innovación de las tecnologías de electrificación y las tecnologías de hidrógeno. Porque también estamos hablando de que la electrificación está captando órdenes de magnitud mayores en inversión en innovación que las tecnologías en hidrógeno, ¿no? Entonces eso también puede hacer que sectores que a lo mejor hoy en día no vemos que la electrificación pueda llegar, sí pueda llegar o sea capaz de llegar antes que el hidrógeno, lo que hace que acabe captando un mercado que a lo mejor en condiciones normales al hidrógeno podría haber tenido acceso, ¿no? Entonces esto hace que más a largo plazo sea muy incierto y pues tengamos que ir refinando estas estrategias de electrificación versus hidrógeno o de la complementariedad de ambas a medida que vaya avanzando el mercado y la tecnología. Sí, y aquí una cosa que me ha hecho gracia, ¿no? Que dijeras, estamos viendo como en China, ¿no? Las órdenes de camiones de eléctricos superan en magnitud a las del hidrógeno por bastante diferencia. A veces mirar a China, mirar a Asia es un poco mirar al futuro de lo que puede ser Europa. Y te quería preguntar por el gigante asiático. China concentra ahora mismo el 65% de la capacidad mundial instalada de electrólisis, según el informe que publicáis, y más del 60% de la capacidad de fabricación. Estamos viendo que trajimos, de hecho, hace poco a
a una empresa china de electrolizadores que se van a venir incluso a Europa a fabricar o al menos a exportar muchos de ellos. ¿Estamos viendo un dominio chino similar al que pasó con la solar? ¿O esto es otra historia y no va a ser así? Vale, es un poco pronto para ver eso, pero tampoco es descartable, ¿no? Y vamos parte a parte. China hoy en día tiene una ventaja de costes espectacular. Estamos hablando de que su tecnología es más barata, estamos hablando de que la electricidad es más barata y estamos hablando de que el coste del capital es más barato, ¿no? Entonces, a la hora de la producción de hidrógeno, tienen ahí muchísima ventaja. Pero es que además ya tienen experiencia en grandes proyectos, con lo cual, lo que hablamos al principio de los costes del EPC, allí también son, y las contingencias allí también son bastante menores, ¿no? Entonces, al final, cuando uno compara el coste de instalar un electrolizador hecho en China e instalarlo en China con un electrolizador hecho pues, en Europa, instalarlo en Europa, en Estados Unidos, instalarlo en Estados Unidos, en Japón, instalarlo en Japón, estamos hablando de que el electrolizador chino en China es un 60% más barato, el coste de instalación. Además, tenemos que tener en cuenta que están lanzando nuevas políticas públicas. Hasta ahora todo esto lo estaban moviendo a través de la utilización de las empresas estatales, que son súper potentes allí y que al final siguen el mandato de la política. Al final es una política, es una economía planificada, ¿no? Entonces, el gobierno planifica, las empresas estatales responden a esa planificación, ¿no? Pero es que además ahora ya hemos visto el lanzamiento de nuevas políticas públicas, de programas de apoyo. Esto va a hacer que siga dominando el despliegue en etapas iniciales y que probablemente a largo plazo sea incluso mayor, ¿vale? Pero luego cuando vamos en el tema de la fabricación y si van a dominar el mercado global, aquí hay que ser más precavidos. Desde luego va a dominar su mercado, que va a ser el mayor mercado del mundo, eso es indudable, pero a la hora de exportar estamos hablando de otros temas. Volvemos al tema del EPC, ¿no? Estamos hablando de que puede ser hasta el 50% de la planta y eso es un coste muy local. El EPC en Europa no difiere significativamente, incluso puede ser mayor en el caso de un electrolizador chino que de un electrolizador fabricado aquí, ¿no? Porque se conoce menos la tecnología, porque probablemente las empresas de EPC puedan ver más riesgos. Entonces, cuando tenemos en cuenta estos costes locales, cuando tenemos en cuenta el transporte de los equipos, temas como los aranceles, instalar un electrolizador hecho en China, fuera de China, aún sigue siendo más barato, pero no tanto más barato, ¿no? Estamos hablando de que podemos estar hablando en torno a un 20% de diferencia en el coste. Y a esto además añadimos que hoy en día aún los electrolizadores chinos, probablemente no todos, pero muchos, presentan problemas de eficacia, presentan problemas en la performance del equipo. Podemos ver que esta ventaja de costes se sigue disminuyendo y que en algunas configuraciones de proyecto puede resultar que el coste de producir hidrógeno sea incluso mayor, ¿vale? Si a esto le sumas la dificultad de transportar un electrolizador, es un equipo mucho más grande y mucho menos modular a día de hoy que los paneles solares o que las baterías, y que además todavía no tiene un servicio postventa cerca del proyecto, es decir, el servicio postventa está en China, parece difícil que a corto plazo todas estas barreras puedan hacer que también dominen el mercado global. Pero esto no difiere en gran medida de lo que pasaba en la solar muchos años atrás. Y de hecho los fabricantes chinos ya están tomando medidas. Están innovando muchísimo, están mejorando sus productos y además están considerando, como bien decías, la posible fabricación en el exterior de China, ¿no? Si no es del total de la cadena, sí al menos lo que son plantas de montaje. Esto lo que les permitiría es transportar componentes, no electrolizador completo, lo cual ya facilita su transporte y además tener un cierto nivel de servicio postventa cerca del proyecto, ¿no? Entonces, a día de hoy o a corto plazo no pensamos que se repita de la misma manera la historia de la solar fotovoltaica o de las baterías, pero ojo, en el medio largo plazo esto no es descartable para nada. Yo aquí voy a dar otro punto de vista que es un poco lo que nosotros estamos viendo y es que lo voy a relacionar también con lo que hablábamos antes. Y tú lo has dicho, al final en China ya hay una planta de 500 megas, hay otras tantas de 50, 100, 240, 280, hay muchísima electrólisis desplegada ya hoy en día en China con fabricantes chinos, epecistas chinos. Y nosotros, de hecho, alguna due diligence hemos hecho para proyectos que ya están operando en otros países y son electrolizadores chinos e incluso epecista chino. Y la realidad es que vemos que
que tienen incluso ya más garantías, más horas de operación, más ejemplos prácticos que puedan mostrar que incluso los europeos, por ejemplo, ¿no? En grandes proyectos, o los americanos en grandes proyectos. Entonces eso nos da un poco de yuyu, ¿eh? Porque sí que parece que tienen, y lo que fallaba hace 4 o 5 años, o la falta de estándares o lo que sea, parece que lo solventan a marchas forzadas. Ujú. Sí, por ejemplo, el tema de los estándares que comentas, ya hemos visto algún electrolizador chino instalado fuera de China y sobre todo instalado en economías bastante reguladas, ¿vale? Porque en ocasiones, esto hay que tenerlo en cuenta, si tú instalas un electrolizador fuera de China, en un país que no tiene una gran regulación o unos estándares muy duros, esto al final facilita la historia, ¿no? Pero al final, en Europa particularmente, estamos hablando de una economía muy regulada, ¿vale? Y un sector muy regulado ya. Entonces, pero sí hemos visto que ya han instalado algún electrolizador que cumple con estos estándares, ¿no? Más a nivel piloto, más que a en grandes escalas. Por eso te digo que a día de hoy no lo vemos en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo esto no es descartable. Mm. ¿Y por qué decimos que no en el corto plazo? Pues nos fijamos, en el caso de Europa concretamente, no hay ni un proyecto que esté en decisión final de inversión de gran tamaño con electrolizadores chinos. Y luego es verdad que ya existen EPCistas chinos, pero todavía no están operando en Europa y en Europa una vez más hay que familiarizarse con la regulación. Y esto lo sabemos por empresas que empiezan a operar en Europa, es duro, ¿eh? No Sí, es sí, desde fácil. luego. Un Luego tema siempre están que esas estamos soluciones viendo. intermedias, ¿no? Tipo Hydrogen Pro, por ejemplo, Sí, que no deja de ser chino, obviamente pero que... este tipo de soluciones es lo que están tratando de hacer, ¿no? Tratar de formar alianzas con empresas que ya trabajen aquí para facilitar ese proceso de entrada. Pero esto lleva tiempo. O sea, quiero decir, no es una cosa. Hay cosas que pueden solucionar muy rápido y otras cosas que les va a llevar tiempo, ¿vale? Pero claro, pues insisto en que no es descartable porque además el mayor mercado del mundo y en el que van a tener un montón de horas de operación y además que funcionan de una manera diferente allí. O sea, directamente abren un proyecto sin tener que cumplir con todas estas regulaciones, con todos estos Claro. estándares. Ven que fallan y lo cambian y ven que, pero te quiero decir, ya han montado 200 megavatios de electrólisis que están funcionando durante un año y pico al 30% porque hay fallos y no sé qué, pero bueno, ahí siguen apretando tuercas, cambiando y aprenden dónde están los errores, ¿no? Entonces tiene una manera de funcionar diferente que en otros casos les ha sido muy efectiva. Habrá que ver. Yo creo que el tema de que el EPC pese tanto y también que el balance of plant pese tanto, esto es una diferencia con la solar o con las baterías, ¿vale? Sí. Y creo que esto aún puede prevenir o les puede dar una ventana de oportunidad a los fabricantes, digamos, que no chinos, ¿no? Pero la ventana de oportunidad hay que aprovecharla, ¿eh? Si no, se cierra y esta gente pues dominará el mercado si esa ventana de oportunidad no se aprovecha. Sí, está claro. Del mismo modo que estamos viendo a China, también para centrarnos en otras geografías, José Miguel, claro, y también lo has vuelto a decir antes, el coste del hidrógeno, y lo reflejáis muy claramente en el informe, no va a dejar de ser 2 o 3 veces superior con respecto al hidrógeno gris en los próximos 5 o 6 años. Pero ¿dónde estáis empezando a ver que esta brecha a nivel nacional, a nivel internacional, Ujú. se va a cerrar antes? ¿Dónde veis que hay más potencial? ¿Ha cambiado con respecto a informes anteriores o sigue siendo una cosa muy clara? Vale, yo creo que una de las cosas que hemos ido mejorando con los años es precisamente la estimación de cómo puede variar el coste del hidrógeno renovable, porque también a medida que los proyectos han ido avanzando hemos tenido información de costes más realistas, ¿vale? Y más completos. Entendemos mucho mejor cuál es el efecto del EPC, las contingencias a día de hoy. Entonces, hemos actualizado este análisis y lo hemos pasado, bueno, hemos mantenido hasta 2030 como otros años, pero también lo hemos actualizado este año utilizando nuestro escenario STEPS, ¿vale? El de las políticas implementadas, que yo creo que da una visión bastante realista de lo que se puede alcanzar en base a lo que hay hoy en día en decisión final de inversión, ¿vale? Y hemos hecho este análisis para diferentes regiones del mundo precisamente para ver, ok,
qué tan realista puede ser la reducción de la brecha de costes de aquí a 2030, ¿no? Hoy en día vemos que, empecemos con China, me gusta poner el ejemplo porque en China es donde vemos realmente el punto de inflexión, ¿vale? Ya hoy en día los proyectos que tienen una mejor previsión de costes y unos costes más bajos pueden competir con el hidrógeno producido a partir de fósiles con captura de CO2, ¿vale? Es algo que no pasa en ningún otro sitio del mundo. Pero es que a 2030 pensamos que con el escalado que van a alcanzar, con la caída de costes, con la continua caída también de costes de renovables, este solapamiento se puede conseguir ya con el hidrógeno, digamos, producido de manera tradicional con fósiles sin medidas de mitigación. Es el único sitio en el que lo vemos, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de regiones, y aquí podemos hablar de Estados Unidos, el Medio Oriente, algunos países del Medio Oriente, donde el gas es muy barato y también pueden funcionar con almacenamiento de CO2 a menor coste en el resto del mundo, ¿no? Onshore, que digamos, ¿no? Con el resto del mundo se piensa más en el almacenamiento offshore. En estas regiones, a día de hoy, la brecha es enorme y va a continuar a 2030. Se va a reducir porque tampoco se puede reducir mucho más el coste del gas, pero sí se puede reducir mucho el coste aún de las renovables, de los electrolizadores y el hidrógeno renovable en general, pero la brecha va a seguir siendo muy alta. Por lo tanto, pensamos que en el corto medio plazo el hidrógeno con combustibles fósiles y captura de CO2 es probablemente la opción más competitiva para producir hidrógeno de bajas emisiones en esas regiones. Y luego tenemos una serie de regiones, y aquí destaca Europa, algunos países de América Latina, que tienen una gran brecha de costes a día de hoy, porque no tienen la ventaja de costes que tiene China, pero donde el gas natural es relativamente caro y además dependen de importaciones, ¿no? En estos países la brecha de costes pensamos que se reduce ya incluso a 2030 y pensamos que en algunas regiones óptimas dentro de estas regiones esta brecha de costes puede ser tan solo en torno a $0,5 por kilogramo, teniendo en cuenta también que pensamos que los costes del CO2 van a subir, los precios del CO2. Y además en estas regiones también vemos que hay un factor estratégico muy importante en el tema de la independencia energética, que es muy difícil de cuantificar económicamente, pero que puede hacer que empresas y gobiernos opten por asumir ese pequeño plus o incluso un plus algo mayor a fin de asegurar una producción doméstica que pueda disminuir las exportaciones de gas, ¿vale? Entonces es un poco el panorama que vemos. No creemos que esa brecha de costes se vaya a cerrar en ningún sitio más que en China a 2030, pero hay regiones en las que va a reducirse significativamente y que además ese factor estratégico y de independencia energética puede hacer interesante el absorber un pequeño premio. Sí, y hay que comparar, ¿no? Porque no es lo mismo gastarse 10 en traer gas natural que gastarse 20 o 30, pero dinero que se quede en el propio país, sea cual sea. Sí, y además, insisto, creo que en esas regiones, aunque pueda bajar un poco el precio del gas natural, porque vaya a haber esta entrada de muchas instalaciones de gas natural licuado para la exportación, haya mucha más disponibilidad de LNG, de GNL, no va a bajar en tantísimo el coste, sobre todo el coste para usuarios industriales, que también tiene unos costes regulados ahí. Y pensamos que no vamos a estar hablando de un hidrógeno el doble de caro para 2030 en comparación con el hidrógeno gris, ¿no? Que suele decir, o digamos de combustibles fósiles sin medidas de mitigación. Por eso puede que ese coste premium no sea tanto bueno, seguro que no va a ser tanto como hoy en día y no sea tanto como la gente espera. Y uno de los mensajes relacionado con esto, que más fuertes del informe, ¿no? De vuestro informe, es que la demanda no despega sin políticas claras de uptake y apoyo tanto a la oferta como a la demanda. Lo has dejado caer al principio, lo has dicho también ahora. ¿Hay algún ejemplo que quieras mencionar que destacarías de otro país o de algún modelo que dirías, jolín, yo lo haría así o...?
Ahora mismo en el tema de demanda, casi hablaría que estamos en una etapa de experimentación en el diseño de políticas públicas. Es peligroso hablar de experimentación en el diseño de políticas públicas porque al final la pagamos todos con nuestros bolsillos, pero sí que es cierto que hay que empezar a implementar a baja escala ciertas políticas públicas, ver cómo responden, ver si son exitosas o no, tener buenos programas de análisis y mejorarlas, ¿vale? Pero es que esto lo que hace es que a día de hoy no tengamos resultados muy concluyentes de cuáles pueden ser mejores, porque al final las que se han implementado, que son contadas las que puedan tener un cierto impacto, ¿no? Estamos hablando de los contratos por diferencia, contratos de CO2 por diferencia, estamos hablando de los mandatos, estamos hablando de subsidios a la demanda. Aún no tenemos resultados concluyentes de cuáles están funcionando mejor o peor. ¿Vale? Y además también tenemos que entender que contrario a otros sectores energéticos, o sea, otros subsectores dentro o tecnologías dentro del sector energético, el hidrógeno es un vector energético que es muy versátil y que puede utilizarse en muchos sectores diferentes y que cada sector va a responder diferente a unos tipos de políticas u otras, ¿no? O sea, lo que pueden ser unas buenas soluciones para aplicación en la industria puede que no sean buenas soluciones para la aplicación en el transporte, ¿vale? Entonces, nosotros pensamos que en el caso del sector industrial, que es un sector en el que está muy afectado por la competitividad internacional, pues a lo mejor programas de ayuda tipo contratos por diferencia de carbono puedan ser más efectivos que a lo mejor un mandato. ¿Vale? Que no tenga ningún tipo de apoyo en el cubrir esa brecha de costes, ¿vale? Porque puedes poner en riesgo tu industria, que puede decidir deslocalizarse y al final pues consigues todo lo contrario de lo que buscas, ¿no? Ni se descarboniza, ni aumentas tu demanda, ni desarrollas un nuevo sector industrial a través del hidrógeno. Tiene muchos riesgos, ¿no? Entonces a lo mejor más desde el punto de vista de la ayuda pueda funcionar, ¿no? La cuestión es que ahora mismo, por los primeros programas, que son los que hemos visto en Alemania, son los que hemos visto en Japón, pues apenas se ha resuelto estas ayudas y todavía no tenemos los resultados de lo que va a pasar con esos proyectos, ¿vale? Pero pensamos que puede ser un buen primer paso. Sin embargo, en el transporte, pues probablemente puedas tener algunas medidas un poquito más agresivas y menos de apoyo, ¿no? Y ahí, pues, creemos que los mandatos en el sector de la aviación, el sector marítimo, que al final obviamente tienen un impacto en el usuario final en el tema de costes, pero es muy pequeño. Y ahí la verdad que os invito a ver el análisis que hemos hecho de cuál es el impacto en el usuario final de muchas de estas políticas públicas. Creemos que puedan funcionar, porque al final, pues bueno, se pueden subir ligeramente los costes de los billetes de avión o de algún producto que se transporte a través del transporte marítimo, pero es bastante pequeño y lo que es claro es que la gente no va a dejar de volar, perdón, no va a dejar de volar, ¿no? Estamos hablando de que a lo mejor pues estamos hablando de un incremento del coste del 1 o un 2% en un billete de avión. Las empresas que tengan que mandar a sus trabajadores a reuniones no van a dejar de ir en avión. Yo si me quiero ir de vacaciones a España ahora en Navidades no voy a dejar de volar, ¿no? Entonces el impacto en estos sectores es muy pequeño y puedes favorecer entrada en el corto plazo a través de estos mandatos, ¿no? Entonces, bueno, vemos diferentes soluciones para diferentes sectores, pero insisto que es un momento muy de experimentación y muy de ver cuáles son los primeros resultados, qué funciona y pues de prueba y error, de seguir manteniendo políticas, pero seguir rediseñándolas, pues en los programas de los CCFDs, pues ver cómo en un segundo programa, en un tercer programa bueno, tanto Alemania como Japón han anunciado que van a tener, pues ver cómo pueden ir refinando estos programas de apoyo para que los resultados sean mejores y a partir de estas primeras experiencias ir aprendiendo y ver cómo se pueden replicar en otras regiones y en otros países. Y con esto, bueno, has mencionado, ¿no? Diferentes políticas, diferentes modos de verlo y que muchas de ellas son un poco experimentales, aunque el riesgo de incentivar con fondos públicos, pues todos sabemos cuál es, ¿no? Y
y ahí no, Sí, no, sí, no, total, no es total. nada para entrar, Ujú. pero viendo lo que está haciendo Europa, lo que estaba haciendo y ahora con más dudas Estados Unidos, ¿no? De cuotas para consumir, incentivos en ciertos sectores, ¿cuál es el enfoque que te parece más eficaz? Si es que tienes un enfoque más definitivo. Lo malo de las cuotas es que o es a nivel global o pierdes competencia, y lo malo de los incentivos es que a veces pues se vuelven en contra, ¿no? Al final Ujú. incentivar no los mejores proyectos. Sí. Mm, ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, es el informe, digamos, más eficaz. Es difícil dar una respuesta porque al final también depende mucho del marco legislativo en el que estemos hablando, ¿no? Cuando en Estados Unidos se lanzaron estos tax credits, ¿no? Estos incentivos fiscales, todo el mundo habló de que eran idóneos, de que hacían que los proyectos fueran bancables, que, que prácticamente podían desbloquear todos los proyectos, ¿no? Y mucha gente se preguntó que por qué esto no se utilizaba en Europa. Pues bueno, porque el marco legislativo europeo pues no permite el mismo tipo de créditos, de incentivos fiscales que permiten Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿es una opción eficaz? Pues en Europa no puede ser una solución eficaz simplemente porque hay un marco legislativo que va mucho más allá de lo que es el sector hidrógeno, que no permite el mismo tipo de incentivos fiscales, ¿vale? Hay incentivos fiscales, se pueden utilizar incentivos fiscales, pero no funcionan de la misma manera que en Estados Unidos. Y esto lo impide, ¿no? Entonces, al final, nosotros lo que pensamos es que el enfoque más eficaz es un enfoque que sea completo, pero que no sea complejo, ¿vale? Que te permita combinar los mandatos hasta los niveles que no pongan en riesgo tu industria y en los sectores en los que tenga más sentido con incentivos ya sea al CAPEX o al OPEX, incentivos para el usuario final que puedan permitir a la vez estimular al comprador por la parte regulatoria como por la parte del incentivo económico, ¿no? Hay que mantener ahí un equilibrio. Luego hay que tener en cuenta que en Europa estamos hablando mucho de las cuotas o los mandatos porque es lo que establece la Red 3, pero no se nos tiene que olvidar que la Red 3, esas cuotas las establece a nivel país. Es decir, lo que obliga es a los países a alcanzar esas cuotas, pero da libertad a los países a que transpongan la directiva y a que decidan qué medidas quieren poner en marcha para alcanzar esas cuotas a nivel global. Es decir, cuando habla de un 1% de hidrógeno en transporte, no implica que se vaya a tener que hacer obligatorio el 1% a todos los implicados en el sector transporte, ¿no? Lo que está diciendo es que España y Alemania, es que Francia tiene que conseguir a 2030 que el 1% de la demanda energética de su sector transporte sea a través del hidrógeno. Y ahí les da libertad en cómo que lo que quieren es subsidiarlo todo, pues oye, adelante, ellos mismos. Que lo que quieren es poner un mandato a todas las empresas logísticas o a todas las empresas que, que venden combustibles, pues oye, adelante, ahí cada uno tiene una libertad. Esto genera un pequeño riesgo, que es una fragmentación regulatoria, que puede, una fragmentación de mercado que puede dificultar en un entorno tan integrado como es la Unión Europea el cumplimiento de los objetivos a cada país o que puede generar pues ciertas medidas de dumping, digamos, pero también permite que los países tengan mucha oportunidad precisamente para esta experimentación inicial ver qué les funciona mejor, ¿no? Pero no se nos tiene que olvidar que hasta que todo esto esté transpuesto a la legislación nacional, o sea, no quiero decir que nada va a pasar, pero realmente Sí. el sector privado no tiene claro cómo tiene que actuar. ¿Vale? Entonces, hasta que esto no suceda, el sector privado va a tener muchas dudas y no vamos a ver la aceleración que nosotros pensamos que el continente tiene ese potencial de acelerar, pero no vamos a ver qué pase. Vale, y ya mi última pregunta, José Miguel. Hemos hablado de producción, de oferta, hemos hablado de consumo de los diferentes sectores. Sí que te queríamos preguntar acerca de la infraestructura, de ese transporte de hidrógeno, esos hubs industriales, esos hubs portuarios.
En Europa tenemos el Hydrogen Backbone, en España el H2Med, ¿no? En la infraestructura de hidrógeno. ¿Cómo lo veis? ¿Qué regiones se están moviendo más rápido también a nivel mundial? Bueno, aquí voy a aprovechar también para meter una cuña con vosotros, pero de verdad aprovechar para ver el análisis que hemos hecho ad hoc este año para el tema de puertos y infraestructura en puertos, porque me parece que está muy interesante. De verdad que invito mucho a la gente a que lo vea. Y también una herramienta online que hemos creado, el Hydrogen Tracker, también recomiendo muchísimo que la gente vaya, porque aparte de infraestructura tiene información de mil cosas, de políticas públicas, de producción, de proyectos anunciados, nuestras Está chulísimo. estimaciones a nivel global y a nivel país, ¿vale? Creo que puede ser muy interesante. Sí, sí, Y, está chulísimo, damos fe. y luego en el tema de la infraestructura, este es el sector en el que, o en la parte de la cadena de valor en la que vemos que el avance va más despacio, ¿vale? Totalmente normal, porque es muy difícil planear y desarrollar una infraestructura cuando tienes poca claridad tanto en la demanda como en la producción, ¿vale? Y esto además está creando problemas para muchos proyectos. Estamos viendo que proyectos están retrasando, algunos tenders que se han sacado, ¿no? Algunas licitaciones, estos concursos de compra de las empresas acereras en Europa se están retrasando porque ven que no van a tener la infraestructura disponible para cuando ellos creían, ¿vale? Entonces esto es un problema importante y es un poco el problema del huevo y la gallina, pero que requiere de más coordinación y de más colaboración entre los diferentes actores. Y aquí, las tradiciones donde estamos viendo más avance, una vez más, es repetitivo y lo siento, pero es lo que hay, que es China. ¿Vale? En China estamos viendo bastante más actividad de la que había unos años atrás y además, por ejemplo, pues ya vemos que la mayor tubería de transmisión del mundo ha comenzado a construirse allí. No estamos hablando de más de 1.000 kilómetros de tubería y además vemos muchos planes para replicar este tipo de tuberías que conecten pues, centros de producción que están alejados de los puertos con los puertos. Y aquí vuelvo a meter la cuña de, por favor, mira lo que hemos hecho en puertos. Porque además en los puertos es donde tienen los hubs industriales, donde están las nuevas demandas marítimas, que China yo creo que va a ir para adelante incluso sin la legislación de la IMO, posibles exportaciones, que es algo que China no ha mirado o no se ha posicionado mucho, pero que pensamos que puede acabar pasando. ¿Vale? Y luego otra región en la que vemos un avance despacito, pero vemos que está pasando, es en Europa, ¿vale? No es a la velocidad que se esperaba, una vez más, pero sí ya hay hidroductos con condiciones finales de inversión o en construcción, ¿no? Y de hecho, esta misma semana, perdón, Air Liquide, creo que es Air Liquide, ha abierto el primer piloto industrial del mundo de craqueo de amoníaco en el puerto de Amberes, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo pequeños progresos en algo que va a ser fundamental. No sé si al nivel de ambición del Hydrogen Backbone, pero que Europa va a tener que estar muy conectada para aprovechar al máximo su potencial de hidrógeno, eso está claro, ¿vale? Entonces, vemos progreso, no tanto como el que nos gustaría y no tanto como el que se necesitaría, pero bueno, vemos un cierto progreso dentro de Europa. Para nosotros, simplemente por matizar una cosa, o sea, es como lo vemos nosotros, es fundamental el Hydrogen Backbone o las tuberías, y si no queremos llamarle Hydrogen Backbone, pero si no, nosotros lo decimos siempre, en España muy difícilmente va a haber un sector del hidrógeno si no hay un despliegue de tuberías, porque la red eléctrica es muy cara y muy lenta y muy opaca también en ciertas cosas. Sí. Sí, y además hay que tener en cuenta que los proyectos off-grid, aunque totalmente o en su totalidad no van a poder seguramente operar off-grid en el corto plazo, pero al final, utilizando una mayor cantidad de proyectos de generación eléctrica off-grid, vemos que es como son más competitivos económicamente, ¿no? ¿Y eso qué es lo que hace? Pues que al final a lo mejor no estén cerca de esos puntos de demanda, ¿no? Y van a necesitar de ciertas tuberías. Entonces hay que ir viendo, no, insisto, no sé si al nivel de ambición del backbone o si eso es una cosa más a largo plazo, pero que una gran cantidad de tuberías se van a necesitar. Creo que negar eso no tiene ningún sentido. Eso es, eso es. Pues ya para terminar, José Miguel, para nosotros está muy claro, pero vamos a dejar que tú lo plasmes. ¿Cuál es el mensaje principal que quieres lanzar después de haber realizado este Global Hydrogen Review 2025, sobre todo a nuestros oyentes de España y de Latinoamérica?
Ok, bueno, vosotros sois un poco más jóvenes que yo, no sé si todavía recibíais en el colegio las notas aquellas de progresa adecuadamente o necesita mejorar, pero bueno, me gusta utilizar ese concepto. Pero para mí la evaluación del informe sería el sector del hidrógeno progresa adecuadamente a pesar de los contratiempos, ¿vale? Porque creo que realmente va en la dirección adecuada, está creciendo de una manera adecuada, quizás no tan adecuada como nos gustaría, pero progresa adecuadamente. Y insisto, a pesar de los contratiempos, y aquí hablo de dos contratiempos, ¿vale? Que son las barreras que enfrenta, ya las hemos comentado, y que van a seguir ahí y que hay que buscar soluciones, pero también unas decisiones desmedidas que fijaron los estándares de éxito que eran inalcanzables, ¿vale? Y que nos están haciendo ver en ocasiones como fracaso algo que en realidad yo considero que es un éxito, quizás otra gente considera que simplemente lo que se tenía que haber logrado un éxito sería algo más, también, bueno, pues puedo comparar esa argumentación, pero que no se puede ver como un fracaso, ¿no? Entonces, si yo tuviera que resumirlo en una frase, yo diría eso, el sector del hidrógeno progresa adecuadamente a pesar de los contratiempos. Pues con eso nos quedamos, José Miguel. Teníamos una limitación horaria y lo hemos clavado y yo creo que hemos Perfecto. tocado todos los puntos que queríamos repasar contigo. De nuevo, como decíamos al principio de la entrevista, mil gracias por sacar un rato porque sabemos que estáis hasta arriba y que tenéis un montón de demandas, pero realmente sabéis que somos fans enormes de lo que hacéis y nos gusta contar contigo todos los años. Así que nada, nos empezamos ya, si te parece, para el que viene y donde seguro que vamos a seguir hablando de esos multiplicadores, ¿no? De capacidad instalada y de grandes proyectos que se están haciendo, que aunque parezca que no, repetimos como dijimos a lo largo de la entrevista, se están haciendo. Bueno, pues yo también reiterar las gracias, de verdad que además me lo paso bien cada vez que vengo con vosotros, os lo agradezco un montón y bueno, pues venga, quedamos emplazados para el Global High Review 2026. Un abrazo grande. Un Un abrazo abrazo a los grande, José dos. Miguel. Muchas gracias. Chao. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido la suerte de contar con José Miguel Bermúdez, de la Agencia Internacional de la Energía, que ha venido aquí ya 3 veces y se lo agradecemos enormemente porque siempre enriquece un montón los capítulos. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, porque es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.